Listo. Bueno, vamos a empezar con el kit de supervivencia. En caso de quinto ciclo, vamos a presentarnos Abril Guamán, Valeria Angulo y el que les habla, Luciano Runate. Yo voy a iniciar con el curso de fisiología, como podemos ver ahí. Principalmente quisiera mencionar que me hubiera gustado mucho tener la oportunidad de repente escuchar la perspectiva de alguien que ya ha pasado por todo este proceso en el que voy a ingresar, si es que estuviera en la situación de ustedes, los oyentes, ¿no? Entonces considero que el hecho de que alguien te pueda decir, yo lo he vivido de tal manera, yo he tenido ciertas experiencias de esta forma, quisiera que consideres estos errores que he cometido, es fructífero para que a medida que van avanzando puedan de repente tener mejores resultados, ¿no? Entonces mi rol aquí va a ser de darles una serie de pautas, una serie de ayudas, de consejos, guiarme también de repente de los errores que puedo haber cometido yo a lo largo de el curso para que ustedes puedan tener una experiencia mucho mejor, tener mejores resultados. A partir de este curso creo yo que es un antes y después en todo lo que es el estudio de la medicina, puesto que van a entender diferentes funciones en general de todo el cuerpo. Es prácticamente una base de todo lo que es el cuerpo humano. Entonces, la fisiología básicamente se encarga de determinar cuáles son las funciones, el entendimiento de diversos procesos para que se pueda mantener una homeostasis, que es este equilibrio que tiene el cuerpo para estar en sus funciones correctas, ¿no? Entonces, empiezo con esta imagen para que ustedes vean el sílabo. ¿Qué les puede llegar a dar de ideas un sílabo tan extenso? Que de repente es un curso con mucho contenido, complejo, extenso, muy largo y que determina que se tiene que encontrar un buen método de estudio, ¿no? Entonces, viendo este sílabo tan largo, eh, avanzamos a la siguiente diapositiva y vemos aquí, les he apuntado básicamente que lo que tienen que hacer es no necesariamente memorizar, sino entender el curso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos resúmenes que he hecho yo, por ejemplo, para yo entender el curso. Básicamente lo que yo hacía era de las diapositivas que eran tan grandes, de repente tan difíciles de entender a primera instancia, lo que hacía yo era escribir las ideas que a mí me habían, las ideas que yo podía recabar a partir de ello y apuntarlo en un documento, ¿no? Y en este documento, cada vez que yo necesitaba estudiar de nuevo, veía directamente lo que yo había entendido para no darme la tarea nuevamente de entender algo que podría de repente ser complejo. Entonces, como vemos ahí, tengo diferentes resúmenes que he ido haciendo a lo largo del ciclo, ¿no? Ese ha sido mi método. Pero principalmente lo que quiero que ustedes entiendan y con lo que se queden es que fisiología va a ser un curso de repente extenso, entonces no sería lo mejor dedicarse a solo memorizar la información. Además, tampoco les va a ayudar mucho la memoria si es que lo que quieren ser ustedes es unos médicos que van a poder entender las funciones, poder incluso explicarle a sus pacientes posteriormente qué es lo que está sucediendo. Y para ello no es únicamente la memoria, sino que ustedes tengan bien interiorizado lo que está sucediendo. Por ende, mi primera más importante consejo para que ustedes puedan entender qué deberían hacer en este curso es no dedicarse a solo memorizar, no solo intentar ver palabra por palabra las cosas, sino de verdad que les entre el curso, que puedan entenderlo, ¿no? Van a tener un parcial y un final. Inicialmente el parcial podría parecer que es un poco más complicado. Entonces yo les aseguro que va a ser mucho más fácil si es que ustedes se preparan muy bien para el parcial e incluso se van acostumbrando desde las primeras semanas a de verdad entender el curso, ¿no? Para ello también, para tener un buen parcial y un buen final, lo que tienen que hacer es, a medida que avanza una semana, estudiar esa semana. En el caso de fisiología tenemos dos teorías. En mi caso fue martes y jueves, entonces tenemos dos teorías donde se explicaba de repente el martes iniciaba con el tema, el jueves se terminaba, o incluso el martes empezaba un tema y el jueves continuaba con otro tema distinto. Entonces va a ser muy importante que ustedes mantengan ese ritmo. Yo sé que puede ser complicado con las diferentes cosas que tenemos que hacer, pero es muy importante que ustedes mantengan un ritmo continuo a lo largo de todas las semanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, semana uno ya por ejemplo, para el final de la semana uno yo ya había acabado de estudiar todo lo que se tenía que estudiar ese tema, cosa que yo estaba preparado incluso para que la siguiente semana empecemos con los seminarios, las prácticas, etc. Ahora que he sacado el tema de seminario, me parece importante también que ustedes entiendan que el seminario va a ser, básicamente, va a consistir en leer una serie de artículos científicos, van a leer de repente también uno que otro caso,
y se le van a hacer una serie de preguntas a modo de pasitos, y aparte el doctor o doctora va a hacer una serie de preguntas para que ustedes intervengan, ¿no? Ustedes tienen que llegar a 5 intervenciones para poder llegar al 20, lo que puede llegar a ser sencillo teniendo en cuenta que tienes 2 clases de seminario. O sea que si tienes una clase, por ejemplo, yo tenía clase, me parece que el martes y el jueves. Entonces, el mismo martes tenía una clase de seminario, llegaba, habían veces que podía llegar a las 5 intervenciones ese día, otras veces llegaba el jueves, pero la cosa es que tienes 2 días o 2 oportunidades para llegar a las 5 intervenciones y tener tu nota de seminario de esa semana, lo que puede ser muy beneficioso. Pero también hay que tener en cuenta que ahora los artículos científicos que estamos leyendo son más largos. En este caso, por ejemplo, era normal que veas un artículo de 20 páginas o de bastante extensión para una sola clase de seminario, lo que inicialmente puede parecer un poco complejo, un poco extenso. Entonces, para que ustedes eviten estresarse de más, para que puedan tener también una forma de entenderlo con ciencia, yo les recomiendo que se den un día o un momento específico para leer, ¿no? Que se den, por ejemplo, en un par de horas sí se pueden leer el artículo y entenderlo a la perfección, ¿no? La cosa es que ustedes vayan leyendo. Como pueden ver ahí, yo lo que hacía era, por ejemplo, resaltaba lo que era importante. En la parte superior tienen un cuadrado ahí rojo. En la parte superior apuntaba todas las ideas principales o las cosas que sí son para memorizar. Por ejemplo, si te dan un valor numérico, es difícil, o al menos para mí, es complicado estar memorizando tantos rangos, tantos números, tantos niveles. Entonces yo me apuntaba arriba todo lo que era necesario de memorizar, entonces ya llegaba o accedía a ello más fácilmente. Y también tenemos un post-it ahí que, por ejemplo, yo lo usaba para apuntar las ideas importantes de cada cosa. Cosa que a medida que voy leyendo, no solo contemplo lo que estoy viendo, sino también de una u otra forma lo estoy interiorizando mejor, ¿no? Entonces, ese era mi método. Ahora, eso con el tema de los pasitos y las intervenciones, pero también van a haber exposiciones. Lo que yo sugiero es que igualmente que les expliqué en la teoría, no solo memoricen, sino que lo entiendan. Por ejemplo, lo que a mí me gustaba hacer era, por ejemplo, marcar unas ideas que tenía que sí o sí mencionar, ¿no? Supongamos que tenemos una serie de temas. Por ejemplo, uno de los seminarios fue el embarazo. Entonces, tenía que apuntar las ideas principales de la fisiología del embarazo que yo quería eh, abarcar en mi exposición, pero en realidad eran simplemente ideas principales o subtemas, y yo lo tenía todo en mi mente de lo que había estado estudiando de los artículos, ¿no? Entonces, de una u otra forma me formaba un guión de lo que tenía que decir, pero en mi mente yo había entendido las cosas. Entonces, no es únicamente memorizar, sino que de repente entiendan el tema que tienen que ver. Una vez que lo entienden, explican al público en la exposición como si fueran sus amigos, como que le explicas a tu amigo un tema que no entiende, o le explicas a alguien algo que a ti sí te pudo entrar de mejor forma, o tienes una técnica para entenderlo mejor y se lo explicas a los demás. Así básicamente fue lo que yo estuve haciendo, ¿no? No fue necesariamente el tema de memorizar únicamente o solo hacerme un guión de palabra por palabra lo que tengo que decir y decirlo, porque también siento que eso no va a ser muy fructífero para su entendimiento, para sus enseñanzas, ¿no? Lo mejor es que tú entiendas el tema, se lo expliques a los demás, y de esa forma creo yo que va a entrar mucho más en tu mente, ¿no? Fisiología es un curso que va a ser muy importante para que tú vayas avanzando en el quehacer médico, es decir, es la base de todas las funciones del ser humano. E incluso te va a servir mucho si llegas a asociar diferentes temas que has estado viendo antes, ¿no? O sea, fisiología, vas a ver que va a abarcar de repente varios cursos que has ido viendo, que vas a ver en un futuro. Entonces, considero que tienes que darle mucha importancia a este curso, ¿no? Más que nada, ni siquiera solo por pensar en una puntuación académica o en qué nota te vas a sacar, sino que de verdad va a ser un curso que te va a ayudar y que, como te digo, va a ser un antes y después en el conocimiento médico que vas a tener, ¿no? Y finalmente, para práctica, en el caso mío, práctica era básicamente leer el libro Guyton, que es el libro de referencia para fisiología, y los pasitos iban en base a eso, e incluso lo que te enseñaban los doctores en práctica eran en base al libro Guyton. También era muy importante no descuidarse de los pasitos. Normalmente los pasitos de práctica suelen ser un poco más simples que los de seminario, pero también es importante entender que eh, estos pasitos van a ser intrínsecamente del libro. Entonces, y a veces el libro es más extenso que los artículos incluso que te hacían leer en seminario. Entonces, la cosa es que leas el libro continuamente,
que intentes entenderlo también. Si es que puedes apuntar con un post-it encima del libro y apuntar lo que tienes que apuntar de ideas principales o ideas que tú entiendes, también perfecto. Y también creo yo que práctica depende mucho del doctor que vas a tener. En mi caso personal, mi doctor tenía unos criterios de evaluación distintos a los otros doctores. Por ejemplo, mi doctor era más de que tú, que te vea atento, que te vea de repente interviniendo, que tengas una buena nota en el pasito para que te puedan poner una buena nota. Pero yo conozco de casos de mis compañeros, por ejemplo, que tenían otros doctores que de repente tenían otras formas de evaluar, ¿no? De repente eran preguntas directas y si no respondías no te ponían una calificación. Entonces es importante que desde la primera parte del curso intentes evaluar cómo el doctor va a estar poniendo las notas, cuáles son sus criterios, etcétera, ¿no? Y finalmente, ya para que se les quede, chicos, creo yo que es muy importante que entiendan que este curso es fundamental para el conocimiento médico. Entonces, es también una forma para aprovechar las situaciones que les da la universidad, ¿no? En mi caso, creo yo que fisiología te ayuda mucho si también tienes esa capacidad de asociar los conocimientos que vas teniendo, y es una base importante para ello, ¿no? A medida que vas avanzando, es muy importante el conocimiento en base a la asociación. Entonces, tú asocias de repente lo que has visto en fisiología, con lo que viste en bioquímica, con lo que viste en histología, en anatomía, etcétera. Y todo eso se va formando una idea y ya cuando vas avanzando en los cursos se te hace mucho más llevadero. Eso es por parte de fisiología. Vamos a continuar con epidemiología con mi compañera Abril. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy presentando en estos momentos epidemiología, el cual es una rama bastante importante de la salud pública, porque nos va a ayudar a prevenir las enfermedades y promover la salud. Bueno, en el caso de epidemiología teoría, lo más importante realmente es que ustedes asistan a las clases, por más que parezca tedioso, porque el doctor a cargo, que es el doctor Mesarina, se toma bastante el tiempo de tomar lista y tomar en cuenta bastante la asistencia. Aparte de eso, es que les va a ayudar bastante en los exámenes, dado que el doctor, da ciertas preguntas o suelta por ahí las famosas fijas dentro de las clases teóricas que no se encuentran en el PPT. Bueno, lo que a mí al menos me sirvió para poder sobrellevar mejor el curso, es que dentro de las clases el profesor deja varios ejercicios que a veces no suele resolver, por así decirlo. Y eso es como una tarea para cada uno de ustedes. Y de eso básicamente es como que un desenvolvimiento del examen, el examen parcial y el examen final. Ya para el examen final, epidemiología se vuelve como más que todo teórico. La primera parte del parcial es básicamente fórmulas y también un poco de teoría, pero es más que todo se basa en fórmulas. Y bueno, la parte del final sí es más que todo ciertos datos, los cuales sí son memorísticos y el doctor sí pregunta. El doctor se caracteriza porque realmente se esfuerza en el examen, no coloca el famoso banco, el doctor hace nuevas preguntas y sí son preguntas bastante directas y son datos que uno tiene que haber interiorizado, que el doctor realmente en las clases repite bastante las cosas que uno debería ya haber interiorizado, ¿no? Ya sea en el parcial o en el final, el doctor puede pedir calculadora. Si el doctor les dice que no va a venir ejercicios, ya sea en el examen parcial o en el examen final, es porque no va a venir. En nuestro caso, en el examen parcial no vino nada de ejercicio, simplemente fue teoría. Sin embargo, en el examen final sí llegaron a venir ejercicios, vinieron alrededor de cinco problemas. Yo les recomendaría que lleven su calculadora científica para que no se jueguen unos puntos, dado que una calculadora, el doctor les va a decir que lleven una calculadora básica que solo es para sumar, restar o dividir, nada del otro mundo, pero para que no se arriesguen es que lleven su calculadora científica, ¿no? Y bueno, entonces eso es básicamente acerca de teoría, ir a la clase, no falten, por más que el horario a veces es tedioso, creo que se mantuvo el horario de 6:30, 8:45. A veces va a terminar un poco más temprano o a veces el profesor va a tratar de hacer la clase un poquito más extensa en caso se requiera. Y bueno, recordemos que epidemiología es un curso de 5 créditos. Compañero Luciano, por favor, puede avanzar. Bueno, en cuanto a epidemiología seminario, los profesores van a requerir que ustedes participen activamente en la clase. Van a comenzarse preguntas acerca del informe que se basa en la guía de seminarios y la guía de seminario va de la mano junto con la teoría.
cualquier pregunta, los profesores de seminario, si no han entendido alguna parte de la teoría, los profesores de seminario se abren bastante en que ustedes aprendan. Al menos en mi caso me tocó con un doctor que se quedaba un poquito más de tiempo si es que no hubieses entendido la teoría y te comenzaba a explicar más bonito y se comprendía mejor. Los pasitos eran la lectura que hay en el campus y la teoría. En mi opinión, la verdad, yo no sabía que era de la lectura, sino que pensaba que solo venía la teoría y me jugó como una pequeña mala pasada entre las primeras semanas. Y mi recomendación es que acá guarden los cuestionarios no sé si seguirá siendo virtual de epidemiología, guarden los cuestionarios, dado que algunas preguntas eran similares a lo que venía en los exámenes, ¿no? En cuanto, vamos a hablar también de una monografía y una infografía finales, ya faltando como 3 semanas para que se termine el curso. Mi recomendación es que le pregunten al profesor, a su doctor o doctora que les toque, que ya les den la pauta y no lo dejen última hora. En nuestro ciclo pasó un tema de que nos dejaron aproximadamente el 80% de la monografía presentada y ya estábamos con la hora porque también se juntaba con otro curso que era metodología. Entonces traten de ustedes consultar a su doctor o su doctora que ya les dé los temas y que ustedes vayan preparándose en grupo, ¿no? Y bueno, todas las indicaciones acerca de la monografía o qué hacer en sus informes están en la guía de seminario, así que no pueden evitar leerla ni nada. Bueno, no olviden participar. La participación es básicamente la nota que les van a colocar. Si no participan, es una nota baja, y si participan continuamente, ahí no tengan miedo de equivocarse porque los profesores no les van a gritar por equivocarse, al contrario, estamos para aprender todos, ¿no? Bueno, por favor, continúa. Bueno, para finalizar tenemos epidemiología práctica, que bueno, es en las postas hay diversos centros de salud. En mi caso yo estoy en el centro de salud Micaela. Lo que me gustó de epidemiología práctica es que el profesor estuvo básicamente constantemente, por así decirlo, detrás de nosotros, o sea, preocupándose de cómo íbamos desarrollando nuestro artículo, porque acá en epidemiología práctica ustedes van a redactar un artículo científico en base al tema que ustedes escojan. Es un tema libre, pero siempre relacionado a la salud pública. Al finalizar, van a tener que presentar un póster porque van a tener que exponer frente al centro de salud donde ustedes estén yendo, no están recurriendo. El trabajo es en grupo, así que si pueden meterse con algunos de sus compañeros, amigos, para evitar ciertos problemas a futuro, estaría bien. Y así no se pueden tener un dolor de cabeza más porque también se entiende que tenemos otros cursos y pues es también no estresarnos, ¿cierto? Entonces, bueno, también es escoger muy bien el tema. Y en cuanto a los pasitos, simplemente viene la lectura que hay en el campus, no viene de teoría ni nada. Y bueno, entonces van a hacer trabajo de campo si en caso su artículo requiera hacer encuestas o entrevistas. Y ya para finalizar, acá hay una infografía, les van a pedir infografía y exposición tal y cual, epidemiología seminario. Y bueno, epidemiología práctica es básicamente también una unión con metodología, por así decirlo, pero va a depender un poco de la didáctica que el doctor o doctora tome con ustedes, ¿no? Y eso sería todo en base a epidemiología. Gracias. Ahora mi compañera Valeria les va a hablar acerca del curso de inmunología. Gracias. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Valeria Angulo, estudiante de sexto ciclo en la facultad. Y me menciono por qué participé de esta ponencia, sobre todo porque he podido tener la oportunidad de ser delegada del curso y puedo contarles un poquito de mi experiencia en este poco tiempo y darles quizás algunas recomendaciones que me dieron en ese momento. Entonces, para empezar, quienes nos van a dictar las clases de teoría serán principalmente 4 docentes, que será el doctor Antero, el doctor Joel de León, la doctora Alice Beramendi y el doctor Arturo Pareja, siendo este último que muy probablemente inicie con la primera sesión o quizás le haga un docente más en compañía del doctor León. Quizás alguno de ustedes ya conoció al doctor Antero, ya que él enseñó el curso de microbiología. Entonces, lo primero es muy importante que tengan estudiado el tema, o al menos que le hayan dado un vistazo rápido para que tengan una idea de qué trata, y no estén tan perdidos al momento de que escuchen la clase teórica, porque los doctores corren al momento de explicar, sobre todo el doctor Joel. Entonces, en cuanto ustedes tengan su material, eso les va a ayudar bastante, porque en clase presencial van a poder anotar quizás una que otra información extra que mencionen los doctores. Esto les va a ser de mucha ayuda, sobre todo en las clases de la doctora Liz Beramendi, porque entre los 4 docentes, o al menos los 3 docentes principales que van a dictar las clases, es ella quien agrega, digamos, información extra que no está en el aula virtual. De por sí, todos los docentes trabajan con su propio material, no usan, digamos, las mismas dispositivos que están en el aula virtual y así, pero al menos la doctora Liz es quien se caracteriza por agregar información extra.
Entonces, sería conveniente que ustedes ya tengan su material preparado para la clase. Además de esto, también les va a poder ayudar para hacer quizás algunas preguntas que tengan sobre cada sesión por si no lo entendieron, porque ya de hecho, o sea, quizás cuando estudien algo les va a quedar en el aire. Entonces sería bueno que si ustedes ya tienen estudiado la sesión y reciben la clase teórica, al finalizar se acerquen a preguntar, no tengan vergüenza de hacerlo. A los doctores les encanta que hagan eso, sobre todo el doctor Joel y el doctor Antero, les encanta que se acerquen a preguntar, entonces no habrá problema. En caso, va a haber algunos docentes que van a fomentar la participación activa en la clase teórica, como lanzando preguntas al aire o haciendo algún tipo de dinámica, como sacando a alguno de sus compañeros al frente para participar. Entonces, anímense a hacerlo, participen, no tengan vergüenza de hacerlo, porque es mejor equivocarse en clase que ya estando en la evaluación. Además, esto también les va a ayudar bastante a consolidar su comprensión respecto al tema visto. Por ejemplo, el doctor Joel lo que acostumbraba era, por ejemplo, no sé, sacar a alguien al frente para hacer una especie de charadas o algo así, o en otras ocasiones también hacía como Kahoots o quizzes al finalizar cada clase para consolidar el tema tratado. Entonces, sería bueno que participen. Y si es que no llegan a unirse al Kahoot, ya sea porque se excedió el número, traten de responderlo en voz alta, porque es lo que también incentiva el doctor. Entonces, eso nos va a ayudar bastante para prepararse poco a poco para el parcial y también para el final. Lo segundo es que dediquen un día especial en inmunología. No cometan el error que, bueno, al menos a mí no me funcionó, que ha sido mezclar un curso con otro, estudiar dos cursos a la vez. Inmunología es uno de los cursos más bonitos que van a poder ver en el ciclo porque es algo cortito de estudiar. Las diapositivas, afortunadamente, no son tan extensas y al menos el doctor que se encarga de explicar el curso, que es el doctor Joey, lo explica muy bonito. Entonces, tómense un tiempo especial para poder estudiarlo con calma y estudien la conciencia, no solamente lo memoricen, porque créanme que si es que ustedes entienden el rol que cumple cada uno de los agentes que están en el organismo, ya tienen el curso aprobado. O sea, si ustedes dominan todos los temas vistos antes del parcial, no tendrán ningún problema cuando ya estén estudiando el segundo bloque, que ya va dirigiéndose al examen final, porque el primer bloque consiste más en lo que es el aspecto teórico, mientras que el segundo bloque ya es un aspecto más clínico, donde ven ya más enfermedades y patologías. Entonces, si ustedes dominan todo lo que es el primer bloque de teoría, ya tengan por hecho que van a pasearse por el segundo bloque, va a ser sencillo de entenderlo. Entonces es básicamente que estudien la conciencia, no solamente memoricen. Además de esto, si tienen la posibilidad de adquirir esos bancos que separan las preguntas por tema, sería estupendo porque les ayudará bastante al momento de estudiar. Porque tema visto, tema estudiado y consolidado mediante bancos de preguntas de exámenes pasados, pero específicamente el tema que han tratado. Además de esto, también no dejen de lado su libro guía. En la siguiente diapositiva se dice. Gracias. Ya. No dejen de lado su guía de textos, que creo que hasta ahora se mantiene, que es el libro de inmunología celular y molecular, o como algunos lo conocen, el ABAS. Eso les servirá para entender quizás algunas cositas que no llegaron a comprender cuando estaban estudiando. Además de eso, también recuerdo que una que otra pregunta del examen parcial fue sacada de este libro. Entonces sería muy bueno que lo lean conforme van estudiando el tema que están tratando, que están llevando. Probablemente el doctor Joel, mediante su delegado o delegada, va a enviar un documento donde van a aparecer cada capítulo por sesión que debe leerse. Entonces, no lo dejen de lado. Este libro es va a ser como su Biblia, básicamente, en monologías. Explica los temas de manera más resumida y sencilla. Entonces, es muy útil. Y ya, por último, respecto a teoría, presten mucha atención a algunos gráficos que aparecen en las diapositivas, porque recuerden cuando yo estaba estudiando mediante los bancos, luego de haber visto un tema, veía preguntas que no sabía de dónde habían salido, porque tenía anotado, claro, en mi resumen pero yo me preguntaba, ¿de dónde salió esa pregunta? Y luego cuando revisaba nuevamente las diapositivas me daba cuenta que eran sacados de gráficos que había colocado el doctor, como por ejemplo aparece ahí en la diapositiva, no sé si se logra leer de mis resúmenes, incluso lo resalté y al lado dice examen. Entonces, presten mucha atención a esos pequeños detalles, no porque sean algo chiquito o quizás algo pasajero, sea algo, digamos, irrelevante. Ténganlo muy en cuenta, noten, tengan su cosita al lado y así, cosa que eso también les va a ayudar bastante en el momento de dar su examen. Entonces, sería bueno que también realicen mapas conceptuales o cuadros comparativos, justo como yo estaba realizando con ayuda de ese libro de Gabas, para estudiar cada sesión. Además de eso, lo último que iba a mencionar es que a pesar de, probablemente ya lo han escuchado, varios lo han mencionado, pero aseguren su parcial. Ya puede ser muy repetitivo para mi mente, pero ténganlo muy en cuenta. Recuerden que en el caso de mi promoción,
el examen parcial fue algo sencillo de resolver porque no fueron preguntas tan complejas. Si tú estudiabas el tema, si tú ya tenías comprendido cada tema, el parcial era algo sencillo de realizar. Era, digamos, mucho más sencillo que el examen final. En el examen final, el doctor Joel ya se encargó un poquito de hacerlo un tanto estudioso, pero por eso es que menciono que aseguren su parcial. Digamos, probablemente esto también se lo voy a mencionar al doctor Joel en clase todo el tiempo, porque me acuerdo que él siempre lo hacía. Aseguren parcial, aseguren parcial. Y tenía razón, porque el parcial fue mucho más sencillo que el final. Entonces, en ese aspecto no se estresen tanto. O sea, siguiente ya, por favor, no se. Ya. Algo que casi me olvido es, en medida de lo posible, asistan a todas las clases teóricas, porque quizás de este modo el doctor Joel acceda a dictar el repaso y quizás dar unas fijas. Usualmente quien dicta las clases finales o de repaso es el doctor Antero, pero cabe la posibilidad o hay la pequeña posibilidad de que ustedes asistan a todas las clases, están participando activamente en las clases teóricas, el doctor Joel acceda a dictar el repaso. Entonces será muy beneficioso. Ya verán por qué me salen de conocimiento las clases teóricas. Ahora, respecto a seminario, primero, honestamente no sé quiénes sean los docentes que estén dictando actualmente para seminario, pero en la primera clase presten mucha atención a las indicaciones que den, porque usualmente en la primera clase no hay una exposición, solamente se encargan de brindar información o donde se forman los grupos para cada exposición, también el orden. Al igual que mencionó mi compañero Luciano, cada uno trabaja a su modo y califica de manera muy distinta, así que anoten cada cosita que mencione su docente. Por ejemplo, uno de los doctores que muy probablemente siga dictando las clases de seminario es el doctor Cornejo. Por ejemplo, él evalúa fundamentalmente lo que es la participación oral en cada clase, y esto va de la mano con la segunda recomendación, es que aseguren sus intervenciones orales, aseguren mínimo 5 intervenciones orales, porque yo recuerdo que al menos mi doctora pedía esa cantidad para llegar al 20, y lo mismo pasaba con el doctor Cornejo y creo que un doctor más que está dictando en el seminario. Entonces, no descuiden su nota respecto a este ámbito, ya que es el que mayor peso tiene junto a los pasitos. Tómenlo como un alumno que no hable, tiene 0. Entonces, cuiden mucho esta nota. En el caso del doctor Cornejo, a él le gusta que participen con sustento. Está bien que quieran quizás asegurar sus puntos con algo corto, quizás algo que hayan visto, pero que es muy repetitivo. Entonces, traten de investigar un poco más de lo que ya está en el aula virtual. Quizás, no sé, entren a Cielo, El Ceviero, busquen alguna revista validada o quien fuentes de información que sean confiables, porque eso les va a sumar mucho. A los doctores les encanta que estén interviniendo con datos que quizás no están en el aula virtual, porque eso fomenta el debate en clase y eso les asegura un punto sí o sí. En este caso, el doctor que sí es muy exigente, como ya mencioné, en cuanto a la participación de la información brindada, es el doctor Cornejo. Si la información que dice no tiene una base o simplemente va muy fuera del tema, muy probablemente no lo considere, así que tengan muy en cuenta eso. Para quienes lleven clase con la doctora Priscila, a ella le encanta que estén, digamos, mencionando quizás información extra, pero también lanza preguntas al aire, entonces no tengan vergüenza de contestar, hablen en voz alta, participen, levanten su mano, no tengan vergüenza. Asegúrense sus puntos, chicos. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, si ustedes entienden la clase teórica de la semana, no van a tener ningún problema en el momento de leer las lecturas de cada sesión que son en el aula virtual. Las lecturas van a estar completamente en inglés, entonces muy probablemente la delegada o quizás alguien de su grupo va a pasar la lectura traducida mediante una página, pero traten de leerlo en su idioma original o traten de traducirlo ustedes mismos por su cuenta, porque suele pasar que estas páginas cometen errores y algunas frases que quizás al momento de leerlo te das cuenta como que no cuadra o no sabes dónde salió o por qué esta palabra tiene este significado, cositas así. Entonces, traten de traducirlo por su cuenta para que no sea tan confuso. Algo que a mí me sirvió bastante fue el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo usaba Claude en su momento para inmunología. Lo que yo hacía era subir la lectura en su idioma original, es decir, en inglés, y conforme iba leyendo, iba pidiendo que traduzca párrafos exactos o líneas exactas de cositas que no entendía. Y en caso no comprendiera el párrafo en sí de qué trataba, le preguntaba como, hola, de la lectura tal, explícame el subtema tal. Entonces, eso, lo que hacía Claudia básicamente era darme como un listado de cositas o puntos claves de ese párrafo, digamos. Entonces, eso me ayudaba bastante porque lo anotaba al lado de la lectura o
un post-it, en caso lo tuviese impreso, lo ponía en los post-its. Y en otras ocasiones también anotaba la información que consideraba importante o interesante de cada punto de la lectura para asegurar mi participación. Por ejemplo, acá tengo un blog de notas donde están básicamente las anotaciones que hacía de cada lectura para asegurar puntos de intervención, o también para comprender de qué trataba la lectura, porque al final de cuentas de eso también va a ir el pasito. Entonces, esto va, digamos, de la mano con el otro punto y pues la mayoría ya están, bueno, están más interesados que respecto a las posiciones. Para quienes vayan a exponer en todas las lecturas, sí o sí van a haber gráficos y mapas, por siempre ya aparecen un poco. Gracias. Para quienes vayan a exponer en todas las lecturas, sí o sí van a ver recursos como imágenes, gráficos o mapas. Usen estos recursos que aparecen porque cuando vayan a hablar sobre ese tema va a ser mucho más sencillo de abordarlo. Sobre todo porque, en primer lugar, los doctores sí o sí se los van a pedir. Al menos mi doctora sí me lo pedía. Bueno, sí nos pedía mi grupo que usáramos los gráficos que estaban ahí para explicar el tema. Y en segundo, porque como ya mencioné, les va a ser mucho más fácil entender de qué se está hablando. Entonces, mientras vayan leyendo, conforme vayan leyendo la lectura, traten de compararlo con el gráfico que está colocado en el paper, cosa que va a ser mucho más sencillo entenderlo. Medida lo posible, anoten sobre este gráfico, ráyenlo, si lo tienen impreso, pongan un post encima y expliquen más o menos qué entendieron, porque va a ser de mucha ayuda. Y también traten de no leer las diapositivas o traten de no colocar mucha información o muchas palabras porque a la mayoría de los doctores no les gusta. Por ejemplo, al menos mi doctora, cuando ella se daba cuenta que tú estabas leyendo, ponía una sonrisita y te decía, ya, ahora explícame con tus propias palabras, deja de leer. O sea, son un tanto, digamos, estrictos respecto a este tema, pero otros docentes, como es el caso del doctor Cornejos, a él sí definitivamente no le gusta que salgas a leer la diapositiva. Él sí es un tanto más directo y te dice, como no sé, siéntate o ya no me expliques y pasa al siguiente pasito. Entonces, sean muy cuidadosos al respecto. Ensayen en sus casas o quizás pongan palabras claves en cada diapositiva para que no se olviden de qué deben explicar, pero traten de no leer o poner en la diapositiva mucho texto, porque probablemente los doctores terminen, digamos, acorralándolo con algunas preguntas y así. Ya. Y ahora la otra recomendación es que la clase de seminario, justo una clase antes de cada examen, ya sea parcial y final, va a estar dedicado únicamente como a revisar tus notas pendientes y elevar tus notas en caso estés bajo. Y también para consolidar o hacer un pequeño repaso. Estén muy pendientes de sus notas porque esta última sesión que se da antes de cada examen, como ya dije, sirve para corregir quizás alguna nota, porque suele suceder que algunos docentes colocan la nota que no te corresponde. Por ejemplo, digamos, tú asististe a una clase, pero por alguna razón te pusieron cero en todo. O digamos, tu grupo envió el informe con tu nombre y sin embargo el doctor te puso cero en esa nota de procedimental de informe. Entonces, estén muy al pendientes constantemente de su nota, cosa que si no tuvieron la oportunidad de hacer su reclamo o el reclamo en su momento, pueden hacer el reclamo ya en esta última clase. No se les vaya a pasar porque si es que no llegan a hacer el reclamo pasado ya esa clase, no hay pocas posibilidades de que el doctor ya valide tu queja dentro del correo. Entonces, estén muy al pendientes de eso. Hasta donde sé también respecto a lo que es elevar tu nota, hay docentes que elaboran dinámicas, como es el doctor Cornejo, que se encargaba de hacer, digamos, participaciones orales o incluso charadas entre los compañeros del salón, que esto les ayudaba a elevar notas en algunos bloques que quizás tenían baja puntuación. Entonces participen, anímense a participar, sobre todo si ven que tienen por ahí alguna nota baja o quizás tengan ahí un 12 o algo que quieran elevar. No tengan miedo y participen. Como ya dije, es mejor equivocarse en el salón que equivocarse al momento de dar el examen. Entonces, básicamente eso. Y ya por último, respecto a lo que creo que más les interesa, que son los pasitos, cada docente tiene una forma muy distinta de evaluar. Cada uno elabora sus propios pasitos. Por ejemplo, el doctor Cornejo hacía preguntas de completar la oración o quizás enlazar las respuestas con las columnas y así, mientras que otros docentes, como la doctora Priscilia, colocaban preguntas de verdadero y falso. Entonces,
Lo que sí les recomiendo es que hagan la lectura con anticipación y traten de no dejarla a último minuto o leerlo un día antes, porque yo recuerdo con la universidad que a veces hacía eso y me quedaba en contra porque al momento de ver el pasito, veía las preguntas y era como, oh, esto no lo leí porque no tuve el tiempo de leer toda la lectura. Entonces, estudien con anticipación, leanla con anticipación. Y además de eso, también estudienlo de la mano con la clase teórica, porque como ya dije, si ustedes entienden la clase teórica, van a entender la lectura en la primera. Entonces, estudienlo con tiempo. Y ya, de ahí, si tienen acceso a esos bancos que también pasan de los pasitos, repasen de allí, porque sin mentir, una que otra vez tenían preguntas muy similares o repetidas. Así que puede ser de mucha ayuda cuando estén leyendo la lectura, cosa que también va a reforzar su memoria poco a poco. Y una vez más, no dejen de lado los gráficos, por favor, los gráficos y los cuadros que aparecen en las lecturas, ya que usualmente es lo que viene en las preguntas de los pasitos. No suele venir tan frecuentemente sobre quizás este texto o cosas textuales que están ahí, sino de los gráficos. Entonces, no lo dejen de lado, traduzcanlo por su cuenta, rayen encima que entendieron sobre cada cosa, porque les va a servir bastante. Y además de esto, también al finalizar cada pasito, estén atentos a la consolidación que da el doctor o la doctora, porque suele pasar que a veces la respuesta que da está mal. Entonces, tú te preguntas como, ¿por qué es esto? Entonces, hagas reclamos si es así. Y ya, solamente eso. Ah, algo que también está casi me olvido. Va a haber ocasiones en las que van a haber horarios donde hay menos estudiantes a comparación de otros. Por ejemplo, en los horarios de 7:30 de la mañana pueden haber hasta 6 personas por salón, mientras que en un horario de las 12 de la tarde pueden haber, no sé, 16, 18. Entonces, evidentemente, donde más fácil puedes obtener tus puntos es en ese horario de 7:30 de la mañana. Quizás pueda ser muy sacrificado ir a esa hora, pero hay algunos doctores, como es el caso de la doctora Picilia, que cuando ve que hay digamos, un salón donde tiene pocos estudiantes y muy poca participación, pregunta si es que alguno de ustedes quiere ir a ese horario, o sea, cambiarse o ir a esa clase para poder elevar sus puntos. Si tienen esa oportunidad de hacerlo, háganlo. Tomen esa oportunidad. A mí me sirvió bastante para elevar mis puntos de participación, porque era más tranquilo participar que estar peleando por lo otro, porque me hicieran caso en la clase donde, digamos, no sé, 18 estudiantes, 20 estudiantes. Puede ser sacrificado ir a esa hora, como ya dije, pero háganlo. De verdad que les va a servir bastante. Y ya, solamente eso es por mi parte. Gracias, chicos. Listo, muchas gracias. A modo de una síntesis, me gustaría de repente que cada uno de nosotros dé los consejos principales ya para que se vayan con esa idea. Entonces, si les parece bien, voy a iniciar con el tema de fisiología. Entonces, principalmente, en teoría, entiendan en vez de memorizar. En cuanto a seminario, dense un tiempo para leer a conciencia, apunten lo importante y aseguren sus intervenciones bien. Y para práctica, apóyense del Gaiton y hablen con sus doctores para ver de qué forma ellos evalúan para ir sacando buenas notas. Y también que tanto el parcial como el final pueden ser un poco complicados. Entonces es muy importante que a medida que van entendiendo un tema, aparte vean las preguntas pasadas. Ahora continuamos con mi compañera Abril. Bueno, en cuanto a epidemiología, sigo repitiendo que vayan a las teorías, es demasiado importante que asistan y anoten las cosas extras que diga el doctor, porque de eso podría venir en el examen. En cuanto a seminario, participen hasta más no poder, créanme que les va a ayudar bastante en cuanto a su nota. Y en práctica, escojan muy bien su tema y traten de reunirse entre amigos o personas que realmente piensen que pueden colaborar dentro del grupo. Gracias. Y ya, ahora que me importa respecto a teoría, al igual que mis compañeros, que asistan a todas las clases teóricas, porque de esa forma el doctor Nivel muy probablemente va a hacer editar la clase de repaso y me va a enviar bastante creo. Esto, tengan su material preparado cuanto antes, o estudien o den un vistazo rápido, aunque sea, para que no se pierdan, porque los lectores van a correr, como ya dije, así que no van a estar volando en la clase. También, si es que lanzan preguntas al aire, anímense a participar, no tengan vergüenza de hacerlo. En cuanto a seminario, aseguren sí o sí su nota de participación. Al igual que fisiología, los doctores tienen así como un puntaje mínimo para poder llegar al 20, que son 5 intervenciones, o quizás pueden ser 4 en el caso de otros docentes. Entonces, aseguren su participación, no se conformen solamente con
información que tienen en el aula virtual o con la lectura que salen en el aula. Traten de investigar un poco más. Mientras más información tengan de fuentes externas pero validadas, más puntajes van a tener y más los doctores se van a dar cuenta que ustedes están interesados en entender el curso y, bueno, entender y aprender en eso. Entonces, les va a ayudar bastante. Y no descuiden los gráficos de la lectura porque les va a ayudar bastante a entenderlo. Y ya, eso sería todo. Gracias, chicos. Listo, chicos. Muchas gracias, Luciano, Valeria y Abril. De verdad han explicado de forma muy concisa y bueno, precisa cómo es lo que vendría a ser llevar el quinto ciclo. Y no sé si los chicos tienen alguna pregunta. No sé, Valeria, Tania. Parece que no hay preguntas. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Ah, bien, Sebastián. Una consulta, ¿se me escucha primero? Sí se escucha. Ya, creo, o sea, tengo una duda respecto a fisiología. ¿Qué versión de Gaiton específicamente recomiendan más o menos para comprar? A ver, de fisiología, creo que tengo acá el libro. Ya. De fisiología, el que tenía yo era la 14ª edición, pero en realidad creo que las demás versiones son similares, o sea, no hay mucho problema con las ediciones, ¿no? Pero la que yo tenía era la 14ª edición. Ok, muchas gracias. En adición a fisiología, también Sebastián, te recomendaría que si se te complica un poco el Gaiton, podrías compensarlo con el Constanzo. A mí me ayudó bastante ese libro porque lo veía como que más sintetizado y mucho más organizado. Y para neumofisiología me ayudó un poco el West porque venía como que casos clínicos y el profesor también lo mencionaba dentro de la clase. Pero sí o sí para prácticas, como dijo Luciano, viene el Gaiton, no viene una otra bibliografía. Y eso. Muchas gracias. Sí, con el tema de fisiología, de repente si el Gaiton es complicado de entender, una cosa buena que puedes hacer es que buscas el capítulo, porque te toman un capítulo para cada parte de práctica, te toman, por ejemplo, no sé, capítulo 34. Entonces tú buscas en YouTube capítulo 34 de Gaiton y de verdad hay videos de personas explicándote el capítulo de forma más sintetizada, entonces así lo entiendes mejor, ¿no? Y aparte con los autores, de repente es difícil el nombre, así que vamos a apuntarlos en el chat, si es que se puede, o si no te lo digo ahorita, es Gaiton, se escribe así, Guiton y Hall. Ese es el Gaiton. Luego, el que está mencionando Abril es West para neumología. West como oeste en inglés, West. Y también el Constanzo, que es con Z, Constanzo. Esos son los 3 libros que estamos usando. Principalmente el Gaiton, pero también para neumo, el mismo doctor te dice que leas el West. Y creo que incluso pueden haber una que otra pregunta en el parcial y final de los libros. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias. Listo. Antes de preguntar por si alguien tiene alguna otra pregunta, otro libro que podría recomendar es el Constanzo, pero en la versión resumen, por así decirlo, se llama serie RT, ahora sí, de revisión temática, y también es el autor Constanzo, y la verdad es muy bueno. Entonces, tanto el Constanzo teórico como tal, o el normal, así como el que te estoy mencionando ahorita, el serie RT, es muy bueno porque es muy preciso y tiene incluso banco de preguntas, ¿no? Pero de todos modos, siempre están buenos, ¿no? Esos libros netamente teóricos, ¿no? Donde puedes profundizar más acerca de fisiología. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
Listo. Creo que no hay otra pregunta. Muchas gracias de nuevo, Luciano, Valeria y Abril, por su tiempo de postulación, por el tiempo en dedicar el esfuerzo en dedicarle un poquito de tiempo a sus hermanos menores, en este caso los chicos que van a pasar a quinto ciclo. Y espero que de verdad estos tips les hayan servido mucho a los asistentes. Y bueno, pues espero verlos en alguna otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias, Lilian, gracias. Gracias. Entonces, voy a terminar la grabación. Vamos a esperar unos minutos para iniciar la siguiente sesión, ¿no? De aquí de supervivencia, en este caso de los temas del sexto ciclo.